Y pues adelante, Itzia, para que presente a nuestra ponente de lujo. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Pues me queda el honor de leer su semblanza curricular. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso es licenciada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo el título y grado con mención honorífica. Ha realizado instancias de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, en 1994 a 1995, con una beca otorgada por el gobierno italiano. Es catedrática por oposición de introducción al estudio del derecho, teoría jurídica y filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedra desde octubre de 1982. Fue fundadora de los posgrados en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Universidad de Baja California y en la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente imparte la cátedra de Epistemología Jurídica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, de 2012 a 2014. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ha dictado conferencias por la República Mexicana, en España, en Madrid y Barcelona, en Italia, en Milán, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Austin, en Montreal, Canadá, en Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, en Colombia, Medellín y Santa Marta, en Bolivia, La Paz y Sucre, en Guatemala, Lima, Santiago y Quito. Ha publicado 2 libros, El problema de la eficacia del derecho, por Rúa, en 1993, y La división de poderes en México, entre la política y el derecho, Fondo de Cultura Económica, 2017. Además de que ha coordinado diversas publicaciones y de ser coautora de diversos libros. Publica quincenalmente un artículo de opinión en el periódico Universal desde 2013 y es colaboradora de Enfoque de Noticias en la radio desde 2019. Entre 2000 y 2004 fue directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre 2006 y 2012 fue consejera jurídica del gobierno del entonces Distrito Federal. Entre 2015 y 2018 fue directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente desarrolla un proyecto auspiciado por PUN AMEXID. A partir de enero de 2021 se desempeña como experta del Comité de la CEDAW en la Organización de las Naciones Unidas. Entre sus áreas de interés están el género, comunidades indígenas, acceso a la justicia, medio ambiente y medios alternativos de solución de conflictos. Como ven, es un currículum muy nutrido y pues, doctora, agradecer nuevamente su presencia. Le cedemos el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Recibo con mucho agrado la invitación. Y lo que les propuse fue hablar de lo que ahora estoy haciendo en el Comité CEDAW, contarles un poco del contexto, cómo surgió CEDAW, para qué sirve lo que hacemos y lo que ha sido mi trabajo en los últimos 2 años. De entrada quiero decirles que México fue pionero en el tema de los derechos de las mujeres desde 1975, en que el presidente Echeverría decide pedir la sede para que en México se celebrara la primera conferencia internacional sobre la mujer. Quien se encargó de organizar esta conferencia fue la embajadora Aída González Martínez. Y asistieron las políticas de entonces, hubo foros alternativos de mujeres que estaban en la lucha feminista de años, pero ellas no participaron formalmente en la conferencia porque pensaban que era una conferencia muy oficialista. Hay muchos datos de cómo se llevó a cabo la conferencia, pero lo más importante es que esa conferencia del 75 es la que da pie para que nazca en el 79 la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se llama CEDAW porque así son sus siglas en inglés. Y esa CEDAW nace justo hace 40 años. De hecho, vamos a estar en las celebraciones a partir de octubre próximo, en donde ya se puede decir que podemos
evaluar perfectamente qué se ha servido y para qué se ha hecho. En la CEDAW hay 23 integrantes. Somos 23 expertos de todo el mundo que nos eligen los países que están en Naciones Unidas. Por ejemplo, mi candidatura la presentó la Cancillería mexicana y yo hice campaña en plena pandemia con todos los países del mundo, y hay un día que hay votación y los países eligen a 11 de los 23 y 2 años después a los otros 11. O sea, CEDAW se va renovando por mitad. Ahorita acaba de haber elección de los otros 11 que llegan a completar. Cuando ya estamos todos integrados, nos organizamos por regiones. Yo soy parte de la región América Latina y el Caribe, y de los 23 solo somos 4 actualmente, una peruana y yo, de América Latina, y del Caribe, una de Bahamas y otra de Trinidad y Tobago. Entonces somos 4 expertas en representación de América Latina y el Caribe, y hay expertas de Asia, de África, de Europa y de Europa del Este. Nos reunimos cada 3 meses en Ginebra, y ahí se revisa cómo va cada uno de los países del mundo que tiene que presentar informes periódicos. Los países van elaborando el informe de CEDAW de acuerdo a la propia convención. Se va siguiendo artículo por artículo de la convención qué avances se ha tenido. Y yo, como experta, en el tiempo que llevo ahí, ya me tocó revisar el avance que ha tenido Ecuador, luego Perú y luego Bolivia. Y en el siguiente octubre me toca revisar Honduras. ¿Qué hago yo en esa revisión? Lo que yo hago es ver cómo dice el país que ha avanzado en todos los temas. Ahorita voy a ir puntualmente uno por uno. Y yo debo contrastar si eso que dice el país lo acompaña la sociedad civil. Por ejemplo, si el país dice que redujo el embarazo adolescente, va a haber sociedad civil que trabaja temas de salud y que me va a decir, no es cierto, no se redujo y aquí están mis cifras. Y yo tengo que contrastar y ver si quién de los dos está diciendo la cifra correcta. ¿Qué más tengo que contrastar? ¿Qué han dicho los otros órganos de tratados de Naciones Unidas? Tengo que ver qué ha dicho el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de Migrantes, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, porque todos los derechos humanos ya saben que son interdependientes, y entonces puede ser que el Estado haya informado algo respecto de niñas, pero lo informó en el Comité de Derechos del Niño y yo lo voy a traer para CEDAW. Entonces, yo armo mi grupo de tarea, y en mi grupo de tareas se inscriben mis compañeras que quieren participar. Al menos debo tener 8, y conmigo serían 9 integrantes del grupo que va a analizar un país. A veces hay posibilidad de hacer reuniones previas, como ahorita las estoy teniendo con Honduras, de qué te quiere decir la sociedad civil, además de los informes que se mandan por escrito. Y yo debo quedar con una fotografía muy clara de qué avances se dieron en cada uno de los temas. ¿Cuál es el mandato fundamental de la CEDAW? La CEDAW tiene como mandato, el más importante de todos, obviamente, es terminar con la discriminación contra la mujer. Y esta discriminación fundamentalmente va derivada de los estereotipos de género. Lo que tradicionalmente se ha dicho, que toca hacer a las mujeres o toca hacer a los hombres, o todavía estas ideas de que las mujeres somos más intuitivas o que somos poco capaces de hacer abstracciones y por eso no somos buenas para las matemáticas y por eso no hay ingenieras. Cosas de ese tipo que no tienen sustento, pero que por muchos años se pensó porque estaba estereotipada, que la mujer es mejor cuidadora cuando puede haber hombres que cuidan excelentemente, que la mujer es más apta para cualquier cuestión que sea sensible, como la poesía. Cosas de ese tipo son los estereotipos. Y originalmente CEDAW nació por temas de discriminación, pero hoy en día trabajamos mucho los temas de violencia, porque desafortunadamente en el 79, cuando la CEDAW se pensó, el tema de la violencia no estaba en la agenda, porque la violencia no estaba tan clara, evidente, visible como está ahora. Así que no hay un artículo específico que te hable de la violencia,
En América Latina, pues tenemos más la Convención de Belém do Pará específica para eso. Pero en el caso concreto de la violencia contra las mujeres, lo que ha hecho CEDAW es hacer recomendaciones específicas para temas de violencia y considerar todos los tipos de violencia como algo muy importante para la convención, para el comité que vigila cómo se cumple la convención. Entonces, se revisa cómo están los temas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia institucional, de violencia en las redes sociales, de violencia económica, patrimonial. Todos los tipos de violencia se revisan y son reportados para los estados. Uno de los temas más importantes para CEDAW es la garantía del acceso a la justicia. Es de lo primero que se ve porque muchas veces, ¿qué hace el Estado? Eso pasa con mucha frecuencia. Tú dices, ¿cómo resolviste tal problema? Y el Estado te contesta, emití una ley. Entonces el comité te dice, para mí no es suficiente que me digas que ya hiciste una ley para prevenir la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Yo quiero saber cómo se está aplicando, si tu ley está funcionando, si se están tomando las medidas adecuadas, si están funcionando los albergues, si las medidas de protección son a las adecuadas, si se están haciendo con la rapidez que se espera. Como que todo es, no basta con que digas legislé. A veces decimos, qué bueno que se legisló y que se emitieron tales leyes y tales reglamentos, pero no es suficiente. Yo necesito como comité que me digas de tu ley, cómo se está aplicando y qué temas trae. Y en cuanto al acceso a la justicia, es que todos los derechos, y cuando digo todos los derechos son absolutamente todos, sean justiciables. Yo no sé si recuerdan que en algún momento hubo teóricos constitucionalistas que decían que las constituciones eran prospectivas, que se ponían derechos que se querían alcanzar algún día y que eran como metas a seguir por si algún día se alcanzaban. La Suprema Corte y el Comité CEDAW han dicho que no. Derecho que pones en la Constitución, derecho que pones una ley, es un derecho que tiene que ser ejercitado necesariamente por la vía que corresponda. A veces es administrativa, a veces es jurisdiccional, pero no puedes no dejar vía de acceso a la justicia. Necesariamente tienes que poner un derecho y las garantías del ejercicio de ese derecho. A veces las garantías son económicas, a veces son sociales, a veces son políticas y a veces son jurídicas. Las explico rápidamente. Cuando yo digo que hay garantías económicas, es que si te doy el derecho a la salud, pero no hay hospitales, está faltando la garantía económica. Si te doy el derecho a la educación, pero no hay escuelas o no hay maestros, pues entonces no hay derecho a la educación porque falta la garantía económica. Si te digo que todo el mundo tiene acceso a una vacunación y no hay forma de llevarla a cabo, ahí está la falta económica de las garantías. Pero a veces falta una garantía social cuando una sociedad no tiene introyectados ciertas obligaciones. Por ejemplo, les pongo el derecho a un medio ambiente sano. Si la gente no ve dónde está la utilidad de separar la basura o de emitir menos gases contaminantes usando menos el coche, si no hay conciencia, entonces estoy con una garantía social, porque la gente no está haciendo lo que debería hacer, porque no le nace hacerlo, porque no tiene introyectada la norma. Esa sería la garantía social. Cuando una sociedad está convencida de que hay que hacer algo, de inmediato la garantía jurídica opera porque hay un respaldo social atrás de ello. Las garantías políticas son muy interesantes porque a veces existe una norma, pero no existe la voluntad política para aplicar la norma. Entonces, la norma se queda en el papel porque muchas veces no hay interés alguno en que ésta se aplique. Son excepciones, pero muchas veces se dice, ¿por qué si tenemos este derecho te funciona en Chihuahua o te funciona en Quintana Roo, pero no te funciona en Michoacán o en Jalisco? Porque a veces falta la voluntad política. Por ejemplo, para los matrimonios entre personas del mismo sexo, donde ya hay una decisión de la Corte y muchos estados se resisten a que haya matrimonios, es una resistencia política que podía tener traducción jurídica de responsabilidad, pero no se da.
Luego, tenemos, les digo, todas las obligaciones de los órganos. Y aquí les quiero comentar que parte de los problemas que ha tenido México cuando rinde cuentas sobre acceso a la justicia es que para los especialistas tenemos un sistema muy complejo, esto de federación, estados y municipios, y todas las competencias que a veces son concurrentes, pero a veces no están claras. Y si le dicen a México, ¿por qué no has logrado hacer tal cosa? La respuesta es que no le toca a la federación, le toca al estado. O no le toca al estado, era un tema municipal de justicia cívica, por ejemplo. Y entonces el comité dice, estoy examinando al estado mexicano, o al estado argentino, o al estado brasileño. Entonces, el que sea un gobierno con estructura federal no quita que por eso no se pueda garantizar el ejercicio del derecho. Cuando vemos el contexto completo del acceso a la justicia, vemos que a veces implica cómo está la capacitación de los jueces, cómo está la capacitación de ministerios públicos y fiscales, cómo está, pero no solo que se han dado tantos cursos, sino y qué efectos tuvo el curso. ¿Hay una modificación o no? Ya se hizo la difusión de qué es CEDAW, ya se está usando CEDAW o no en el día a día de los tribunales. Todas esas cuestiones se ven en la parte de acceso a la justicia. Después viene un artículo muy importante que es el 6º, que es el que se refiere a trata de personas y a prostitución. Este fue un tema de los más importantes cuando CEDAW nació y hoy, como saben, las modalidades del trato de personas pues son todavía mucho más sofisticadas y las redes internacionales tienen una presencia y una fuerza económica impresionante, pero el artículo 6º se refiere a estos temas que a veces tienen que ver con migración, por ejemplo, lo que pasa de Centroamérica a México con mujeres de Honduras, pero también hay muchos temas en Europa del Este y hay muchos temas también en Asia, y hay un artículo específico que se preocupa por qué está pasando en cada uno de los países del mundo en temas de prostitución y trata de personas. Los artículos 7 y 8 son los que se refieren a participación política de las mujeres. El 7 y el 8, participación de las mujeres en organismos internacionales. Entonces, aquí les puedo decir que a nivel mundial sí se ha avanzado mucho en la participación política, que la mayoría de los países muestran que tienen cuotas o de plano ya tienen paridad, y que muchos países como México tiene paridad ya en el legislativo, tiene a veces paridad en muchos órganos locales, pero que esta paridad pues costó muchísimos años lograrla, no fue de un día para otro. Que los países escandinavos hace rato que trabajan la paridad y que la paridad va a ser todavía muy difícil de alcanzar por los países árabes. Como que si ves las condiciones del mundo entero, normalmente Latinoamérica está casi a media tabla, no estamos como los países escandinavos, pero tampoco estamos como los países árabes, y hemos hecho muchos esfuerzos muy importantes por garantizar la participación política de las mujeres y por evitar todos los fraudes a la ley que se hicieron para poner, ¿se acuerdan aquel fenómeno de las Juanitas? En donde se ponía el titular hombre, perdón, la titular mujer, pero el suplente hombre, y luego ella renunciaba para que se volviera a quedar el hombre. Para mí, y esto se los digo como un criterio personal, no es suficiente la presencia de mujeres en los espacios públicos, porque no todas las mujeres tienen conciencia de género y de las diferencias de por qué estamos ahí. Si es importante la lucha de las mujeres para acceder al espacio público, es porque vamos a hacer las cosas de manera diferente. Si vas a llegar a repetir los modelos patriarcales y a comportarte como ha sido la manera de ejercer la política, yo entiendo que así se ejerció por las primeras mujeres que fueron excepción y que no había otra manera de hacer política. Pero lo que se tiene que mostrar es como lo han demostrado la primera ministra de Finlandia o la primera ministra de Nueva Zelanda, que puedes trabajar haciendo las cosas diferente y quitando toda la parte patriarcal. En el caso de México, tenemos paridad en las cámaras, pero los órganos rectores de las cámaras, la JUCOPO, por ejemplo, volvieron a estar constituidos por todos hombres. Y ves las mesas directivas y de nuevo
vuelven a ser hombres, pero fundamentalmente los órganos de decisión de las cámaras, aunque hay paridad, vuelves a tener puros hombres. Entonces, hay que seguir fomentando la paridad a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de comunidades indígenas, donde te topas con otra problemática de la que voy a hablar más adelante. Pero básicamente de lo que se trata es de que si somos en el mundo mitad de mujeres, no podemos quedar excluidas de las tomas de decisiones. En CEDAW se analiza con muchísima frecuencia las razones de por qué las mujeres no tienen la misma participación política, y casi siempre es por las dobles jornadas. La mujer no puede estar de lleno en el espacio público porque mantiene todas las responsabilidades del espacio privado. Porque puede estar en su curul, pero no está trabajando al 100 porque está pensando en si ya está lista la comida, si ya están los uniformes de mañana, si ya está hecho la tarea, en fin. Y yo creo que el hombre puede estar en su curul sin pensar en nada de eso porque sigue siendo considerada responsabilidad de la mujer, y eso le quita posibilidades de decisión si le ofrecen otro cargo o posibilidad incluso de moverse de lugar por un ascenso. Eso sucede mucho en el Poder Judicial, sucede mucho en el Servicio Exterior, en donde les dicen vas a tener posibilidades de ascenso, pero te vas a ir a, y cuando dicen no, yo no puedo cambiar mi lugar, porque yo aquí tengo mi red de apoyo, porque me ayuda a mi mamá, porque me ayuda a mi cuñada, porque me ayuda a la vecina, y si me voy lejos no voy a tener red de apoyo y entonces no voy a poder trabajar. Esas son condiciones que ves diferenciado qué le pasa a una mujer a diferencia de qué le pasa a un hombre en el espacio público. Lo que ha concluido CEDAW hasta ahora es que lo más importante es que también se compartan las labores del hogar. Como saben, hoy primero se hablaba de nuevas masculinidades, hoy el término que se usa es de masculinidades positivas, en donde si la mujer tiene un trabajo igualitario en el hogar, es más probable que pueda tener un trabajo igualitario en el espacio público. Entonces, para cerrar el artículo 7, les diría, no se trata solo que lleguen mujeres, sino que lleguen mujeres con conciencia de que hay que transformar la forma de organización política, básicamente de ir erradicando el modelo patriarcal que ha sido el dominante por años. Después, el artículo 8 les decía que es mujeres en los órganos de representación internacional, que haya presencia de mujeres en todos los órganos de Naciones Unidas. De hecho, pues CEDAW tiene de los 23, somos 22 mujeres y un hombre, solo el representante de Azerbaiyán es hombre. Y, por ejemplo, en el de migrantes, ahorita preside un mexicano, Edgar Corso, hay una mexicana en el de discapacidad, pero la cuestión es que hay países que no envían representantes mujeres y básicamente son los países árabes, que están en un proceso todavía muy lento, no todos por igual porque es muy amplio el mundo árabe, pero la mayoría, las mujeres todavía tienen una posición secundaria de subordinación. El artículo 9 de la convención es el que se refiere a temas de nacionalidad, porque hay países que, aunque no lo crean, todavía impiden que una mujer le dé posibilidad al marido de otorgarle la nacionalidad por matrimonio. El hombre puede pasarle la nacionalidad a la mujer, darle el derecho nacional a la mujer, pero la mujer no puede darle la nacionalidad al hombre. Eso fue en México hace muchísimos años, pero eso se corrigió desde los años 40. Pero hay países en donde eso sucede y también países donde la mujer que se divorcia pierde la nacionalidad o la mujer solo puede dar nacionalidad a sus hijos en distintas condiciones que el hombre. El artículo 9 ve nacionalidad. Luego viene el artículo 10 que se refiere a educación. El artículo 10 es muy importante porque en la educación formal e informal es a donde se va a ver cómo se pueden combatir los estereotipos. Que tanto en la educación en las escuelas, en primarias, en secundarias, puedes reforzar esta idea de que hay que combatir los estereotipos que te dicen qué le toca hacer a un hombre por ser hombre y qué le toca hacer a una mujer por ser mujer, como si la biología fuera determinante. Hoy sabemos que puede haber mujeres maravillosas ingenieras o que puede haber hombres
que bailen maravillosamente el ballet y no por eso hay un problema de identidad de género, salvo que la persona quisiera ser una persona transexual o está en ese proceso de transición. Pero en general no se puede decir esto está para hombres o para mujeres condicionamiento social, como si la biología te condicionara socialmente. Aquí el tema de CEDAW es buscar el combate de estos estereotipos y eso se hace normalmente por el lado de la educación. En el artículo 10 también vemos que no haya desigualdad en cuanto al número de niñas que va a la escuela y el número de niños que va a la escuela. Porque ustedes saben que incluso en México, todavía en el medio rural, en muchos lugares todavía quieren que la niña se quede haciendo las labores del hogar y las tortillas y al niño sí le permiten ir a la escuela. En México se ha corregido eso durante muchísimos años, pero no es la misma situación en algunos lugares de los países que he revisado, como Ecuador, como Bolivia, como Perú, en donde la zona rural todavía puede tener amplios márgenes de inasistencia de niñas o de deserción escolar. ¿Qué es esto? Que pueden empezar los dos, niñas y niños, igual primero, segundo, tercer año, pero en la medida en que van creciendo, las niñas van desertando y abandonando. El asunto más grave es cuando abandonan por embarazo prematuro, porque una niña de 12, 13 años a veces es violada, como saben, por el padrastro, es abusada sexualmente incluso por alguien de la familia o de fuera, y a veces eso implica un embarazo prematuro y que tenga que abandonar la escuela. Entonces, en el artículo 10 nosotros vemos de qué manera se garantiza la igualdad en la instrucción escolar de niñas y niños y que esto sea no solo igualitario, sino que se tomen medidas específicas cuando se detecte deserción escolar de niñas. También aquí es muy importante que les diga que se hace una valoración muy especial de lo que son los medios de comunicación y todo el tema del acceso al Internet, que hoy en la Constitución mexicana ya aparece como derecho, porque la pandemia mostró clarísimo cómo el medio rural quedó prácticamente desconectado por falta de acceso a celulares, a iPads, a formas, y a veces se conectaba una televisión, pero que no permitía que fuera interactiva. Y la pandemia demostró que el medio urbano y el rural por conectividad tienen muchas diferencias. Entonces, cuando hablas de educación, también estamos pensando en garantizar por la vía de la conectividad de qué manera las desigualdades entre el medio urbano y el rural se pueden ir rompiendo. Entonces, educación implica desde revisión de planes y programas de estudio para contenidos no estereotipados, desde la revisión de la deserción escolar y todo lo que les platiqué. Luego pasamos al artículo 11, que está referido a la salud. Y la salud, el artículo 12 está referido al trabajo. Bueno, ya si es 11, 12 ya da igual. Voy a hablar primero de la salud y luego del trabajo. El artículo que se refiere a la salud es un artículo muy relevante porque las mujeres requieren distintos servicios de salud por biología que los hombres. Y ahí sí, la condicionante biológica hace que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tengan que tener una orientación diferenciada, no solo para el acceso a anticonceptivos y no solo para toda la prevención del embarazo adolescente, sino que de lo que se trata y lo que se busca es que de alguna manera las niñas y las adolescentes tengan la posibilidad de tener tanta información que tengan luego la posibilidad de ejercitar el derecho a decidir. Que no tengan los embarazos forzados, que puedan tener idea de sus cuerpos y todo eso. Y además, en este artículo también se ve que no existan los embarazos forzados y que si son forzados haya consecuencias y sanción. Y también se ve todo el tema de la violencia obstétrica. Hay muchos países que tienen violencia obstétrica en donde las mujeres o se ven forzadas a ser madres o les imponen una ligadura de trompa sin su consentimiento
o son mal atendidas, por ejemplo, mujeres indígenas cuando llegan a dar a luz, porque ellas están acostumbradas a ser atendidas por parteros y todo esto. Entonces, la salud sexual y reproductiva y la salud de las niñas y adolescentes es relevante, pero también la salud de las personas mayores. La atención de todos los temas de menopausia, toda la atención de las necesidades específicas que va teniendo una mujer en todo lo largo de su vida. Luego viene el tema del derecho al trabajo e inmediatamente después el empoderamiento económico de las mujeres. Voy a tratar estos dos artículos juntos. El tema del trabajo, del derecho al trabajo, es muy relevante para CEDAW porque fue el primer derecho humano que la OIT comenzó a proteger desde hace ya más de 100 años. Pero el trabajo igual, salario igual y muchas de las premisas de igualdad entre hombres y mujeres, ustedes saben que no se dieron. Originalmente a las mujeres se les equiparaba a los niños. La Constitución llegó a decir, mujeres y niños no pueden hacer estos trabajos nocturnos, o mujeres y niños no pueden hacer estos trabajos. Y entonces era una equivalencia de mujer a los niños. Y hoy en día el trabajo de las mujeres se tiene que ver no solo como un trabajo digno, sino que todo el tiempo esté en condiciones de igualdad. Si hoy se hacen encuestas, se puede ver que en muchas instituciones todavía no se logra el trabajo igual, salario igual, y hay que seguir luchando por ello. Las oportunidades de trabajo también pueden llegar a ser desiguales, porque por los estereotipos a veces se dice que hay trabajos que no son para las mujeres. Y aquí les cuento una anécdota, por fortuna, de hace muchísimos años, de una mujer que en 1918 compitió para un cargo en el sistema diplomático brasileño. Quería ingresar a la diplomacia, presentó un examen, lo pasó, y ya que estaba dentro, dijeron, ¿pero qué vamos a hacer si es mujer? Y allí lo que se cuestionó, aunque ustedes no lo crean, es si una mujer podía funcionar en el servicio exterior, porque la mujer tenía que verse si tenía la misma capacidad de discreción que un hombre. Entonces estaban dando por sentado que una mujer no es discreta y por lo tanto no podía ser parte del servicio exterior. Por fortuna esta discusión se dio a principios del siglo XX y más adelante muchas mujeres pues han podido entrar al servicio exterior sin ningún problema. Pero de entrada hay trabajos que siguen teniendo muchísimas diferenciaciones de si se trata de un hombre o una mujer. Ustedes saben de la discriminación que las mujeres sufren por embarazo, que si están embarazadas las corren o que las obligan a firmar una renuncia anticipada por ello, que muchas veces una mujer sale de la universidad en igualdad de condiciones para competir profesionalmente con un hombre, pero en los mismos procesos de maternidad y de cuidados, la mujer se va rezagando y a veces no tiene las mismas oportunidades, pero porque la biología hizo que pareciera que para ella el embarazo o el ser mamá sí es un freno y para el hombre ser padre no lo es, porque él puede seguir con sus actividades de siempre. El artículo que habla del empoderamiento económico de las mujeres es muy importante porque ahí lo que CEDAW ve es si se dan los créditos suficientes, si se dan oportunidades de capacitación para el empleo. Y aquí les puedo decir, yo soy chiapaneca y hay condiciones muy semejantes entre Chiapas y Michoacán en cuanto hay muchas mujeres indígenas independientes por sus artesanías. Entonces, es diferente la condición de una mujer que es totalmente dependiente a la que hace sus bordados o a la que hace su alfarería o la que hace sus tejidos y tiene su propio ingreso y su propio ingreso la coloca en una posición diferente frente al marido a cuando son totalmente dependientes. Entonces, en este artículo se ve de qué manera pueden llegar créditos a ellas, de qué manera puede haber capacitación para ellas, acompañamiento en cuestiones de emprendeduría, y que no se sienta ella con la incapacidad de salir adelante por todos estos mecanismos que CEDAW ve. El artículo 14 es un artículo que en el origen se dedicó a mujeres rurales, pero hoy también abarca a mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes,
mujeres con discapacidad. Hagan de cuenta que todas las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad caben en el artículo 14, porque el artículo 14 se ha ampliado en su interpretación y ahí es donde les digo que por la interdependencia de los derechos se ve si tienes a una mujer con discapacidad adulta mayor que está buscando acceso a la salud, por ejemplo. O puedes pensar en una mujer afrodescendiente, migrante, con cierto, y puedes hacer la mezcla. Aquí también están las mujeres trans y todas las que de alguna manera, bueno, mujeres lesbianas. Entonces, son todas las mujeres que de alguna manera están colocadas en una situación de vulnerabilidad, están en el artículo 14 y ahí se ve todas las políticas que los estados tienen en estas materias. Sí existe una atención a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad, a las niñas indígenas, etcétera, etcétera. El artículo 14 hace como una revisión de todos los avances, no solo en materia de políticas públicas, sino como lo hace CEDAW en general, todas las cuestiones concretas en donde se puede ir avanzando para el pleno ejercicio de los derechos de estas personas que están en alguna desventaja social. Y finalmente los artículos 15 y 16 lo que traen es todos los temas de familia, toda la igualdad en el seno familiar. Y ustedes van a decir qué tan relevante es. Pues casi siempre nos dedicamos a ver cómo conquistó la mujer el voto, cómo conquistó espacios de trabajo, pero lo primero por lo que pelearon las mujeres en el mundo fue por igualdad en el matrimonio. Mujeres en 1903 protestaron en Berlín, protestaron en Viena contra el Código Napoleón, porque decían las condiciones en las que el código nos deja son de absoluta desigualdad. Y son de absoluta desigualdad porque es muy evidente que se está poniendo que el hombre tiene una posición privilegiada y la mujer queda con la obligación de pedir permiso para contratar. Ya no sucede así en la mayoría de países del mundo, pero puede haber un país africano, un país asiático o un país del mundo musulmán en donde la mujer siga en el ámbito del matrimonio en desigualdad. Normalmente ya para América Latina lo que se ve es el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque casi en América Latina llevamos 30 años igualando en códigos civiles que la mujer no esté nunca en ninguna desventaja. Pero se ve aquí todo el tema de los derechos derivados del matrimonio, las situaciones en casos de divorcio y todo buscar la igualdad plena en el ámbito civil. ¿Qué más hace CEDAW? Esto es lo que hacemos cuando recibimos los informes periódicos de los estados. Lo deben presentar cada 4 años. Ahorita hay un rezago por la pandemia. No es un gran rezago, pero veníamos con un ritmo de presentación de informes que se quedó suspendido al menos durante 3 sesiones en pandemia y todo eso se está retomando. Pero cada estado debe ir y mostrar qué avanzó. Y de allí, en mi caso, yo hago como relatora de un país, en lo que viene Honduras, mi recomendación y digo en qué debe avanzar e incluso felicito cuando avanzó en algo, pero digo, habías prometido acabar con la desnutrición de las niñas y estas son las tasas. O, como le dijeron a México, estás teniendo algo muy importante que es simultáneamente desnutrición de niñas, pero también sobrepeso de niñas. Entonces, ¿qué estás haciendo por una y por otra cosa como políticas públicas de salud? Además, CEDAW puede hacer 2 cosas más. Recomendaciones generales. La recomendación general que se va a aprobar en octubre próximo es la recomendación general para mujeres indígenas. Es una recomendación específica de derechos de mujeres indígenas porque se considera que no es suficiente el artículo 14 que les comenté de mujeres rurales y que las mujeres indígenas tienen que tener muy claros sus derechos. Ellas como mujeres indígenas en su comunidad, como mujeres indígenas cuando están fuera de su comunidad, como mujeres indígenas
con derechos respecto de los hombres de su comunidad, respecto de los hombres de fuera, respecto de todas las condiciones de igualdad que se pueden ir construyendo. Y ahí se ve el tema de los usos y costumbres, se ve el tema de la cosmovisión indígena, se ve la participación política, porque a veces las mujeres indígenas pueden participar en elecciones municipales, locales o federales, pero no en la elección de un comisariado ejidal o de cualquier representación de la comunidad, porque la comunidad sigue estando cerrada para ello. Entonces, esta recomendación general trata todos los temas de CEDAW que les platiqué, pero dirigidos específicamente a mujeres indígenas. La siguiente recomendación va a venir sobre participación política, pero vamos en la recomendación 39, en los 40 años que lleva CEDAW, y creo que vamos a llegar al año 40 con 40 recomendaciones, y son sobre cuestiones específicas en donde se considera que es necesario ampliar algo de la convención. Y otra tarea que es excepcional, pero que también se hace, es algo semejante a lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es que recibe quejas de algún país de un asunto que puede ser, les digo, el que se recibió la última vez en las sesiones de junio, en donde una mujer en España sufre violencia obstétrica y denuncia esa violencia obstétrica ante la CEDAW. Igual que ante la Comisión Interamericana, se tienen que agotar todos los medios de defensa que estuvieran disponibles en el país. Y después de ello, ya puedes ir a decirle a CEDAW que te violaron un derecho a la salud, cuáles fueron las condiciones. Y también CEDAW puede hacer recomendaciones especiales al Estado, en este caso que les comento, es el Estado español, para que España corrija algo que se hizo por un caso en particular. Entonces, tanto se puede hacer de la totalidad como casos particulares. Pero en realidad somos muy pocas personas y las denuncias son tales que este procedimiento es muy lento, igual como lo es en la Comisión Interamericana, y entonces no tiene la eficacia que debiera y no hay manera de hacerlo más rápido porque los tienes que ir aprobando en las sesiones plenarias como se van presentando. Bueno, había pensado hablar 45 minutos, son justamente los que hablé, para dejar el espacio de preguntas y atenderlas con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Sin duda un recorrido necesario, fundamental, que nos deja pues, reflexiones, análisis y retos. Aquí a las personas participantes me gustaría preguntarles si tienen alguna inquietud, ya sea que puedan levantar su mano o puedan colocarlo en el chat de esta plataforma. Con toda confianza. No puedo creer que no haya ninguna pregunta. Bueno, la felicitan por su exposición, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle cuáles son los principales retos que usted considera que existen en el Estado mexicano para pues, lograr la erradicación de la violencia hacia niñas, mujeres y adolescentes. Yo creo que el Estado mexicano tiene demasiadas instancias duplicadas y creo que ustedes van a coincidir cuando ven que un solo caso puede ser visto y revisado por muchas instancias, pero ninguna puede tener la total contundencia. Aquí dependemos mucho, sobre todo de la organización estatal. ¿Por qué? Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Por qué dependemos mucho de lo estatal? Porque de lo estatal y municipal. Porque en cualquier municipio en el que piensen de México, las mujeres van a acudir al DIF y tienen al DIF como la instancia para ir con temas de salud sexual y reproductiva, con temas de violencia, con temas de rehabilitación médica. El DIF es como el lugar idóneo hasta en las pequeñísimas comunidades indígenas. Pero ya no les resulta si vas a denunciar algo más grave. Entonces ya tienes que ir a una fiscalía o un ministerio público. Y a veces la mujer denuncia, pero la denuncia no camina. O sea, los altísimos márgenes de impunidad lo que te provocan es que la mujer se quede sin incentivos para hacerlo, porque lo primero que hace es
primero, tomar la decisión de denunciar, porque obviamente tiene miedo. Y si no tiene una red de acompañamiento, pues mal. Y cuando denuncia, muchas veces allí empiezan a revictimizarla o allí empiezan a decirle, está segura que es el papá de sus hijos y ya pensó que esto, que aquello, que por allá. Y entonces, aunque ella vaya decidida, no funciona. La CONAVIM está muy pequeñita, con poquísimos recursos, casi la han estrangulado. Y en ese sentido, pues, ¿cómo puede la CONAVIM hacer todas las tareas que le dieron por la ley de acceso a las mujeres a una a una vida libre de violencia? Aunque quiera la institución funcionar, sencillamente no puede. Luego, yo he sido muy crítica de cómo están establecidas las alertas de género. Para mí, las alertas de género dejaron de tener eficacia hace un rato, porque con o sin alerta el fenómeno sigue igual, porque se normalizó. Ya no es como al inicio de que me declaran una alerta, entonces le tengo que echar más ganas y poner, no, como que con alerta o sin alerta siguió igual la tendencia sin que la podamos revertir. Pero lo más grave de todo es seguir buscando los orígenes de la violencia. ¿Por qué sigue incrementándose? Y la pandemia nos mostró que ningún país se libró de la violencia intrafamiliar, que en todos los países hubo denuncia. La diferencia es donde denunciabas y pasaba algo con tu denuncia o donde no pasaba nada. Y aquí normalmente es, si denuncio, puede que no pase nada, y como denuncié, me puede ir peor, porque entonces van a venir las represalias. Entonces, en México, desde mi punto de vista, faltaría rehacer todo el aparato institucional y decir muy bien qué le toca a las mujeres, qué le toca a CONAVIM, qué le toca al DIF, qué le toca a la Procuraduría, qué le toca a cada quien, porque entre muchas puertas se abre una, pero una no te da la solución para todo, porque a veces la misma persona está rebotando de una instancia a otra o le resuelven parcialmente. Para mí falta una reorganización de todos los servicios que se dan a las mujeres en todos los ámbitos de los derechos que narré, y es una reorganización institucional, sabiendo que muchas de las instituciones sí andan ahorita pues en pobreza franciscana, con imposibilidad de garantizar derechos. Muchas gracias, doctora. Bueno, además de felicitarla, por aquí hay algunas preguntas. Belinda Jaro nos pregunta, doctora Bonifaz, en el pronunciamiento que hará la CEDAW sobre mujeres indígenas, ¿se contemplará o sumará a las mujeres afrodescendientes como grupo vulnerable? Ahorita es específicamente de mujeres indígenas, y yo creo que vendrá más adelante el de afrodescendientes, porque geográficamente son otras áreas de interés, no se desconoce la importancia, pero no se les asimiló. Estamos hablando de mujeres indígenas por ahora, Belinda. Muchas gracias. Karina pregunta, dice, ¿no hay muchas mujeres que estén frente a los sindicatos y las pocas que hay sufren violencia política muy grave? ¿La CEDAW legisla al respecto? ¿Se consideraría como violencia política? La CEDAW no legisla, la CEDAW hace recomendaciones, y este tema sindical creo que no está tratado con la profundidad que debiera. Yo creo que un líder sindical sí se considera, sí se puede caber en violencia política, y si no está en la ley mexicana, habría que ver cómo incluirlo, pero efectivamente las líderes sindicales sufren igual de violencia porque han sido espacios muy masculinos el tema de los sindicatos, salvo algunas excepciones. Pero el sindicalismo es un movimiento que también ya tiene 100 años de existencia, y a pesar de eso, no muchas mujeres han llegado a titularidad de los sindicatos más importantes. Muchas gracias. Alicia Becerra pregunta, dice, bueno, hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar si se considera necesario reformar el sistema de justicia en México a fin de volver menos complejo el acceso a la justicia, y cómo considera que podría hacerse en atención a lo que nos señala. Esto se observa de forma recurrente en el Estado mexicano. Yo creo, y últimamente he estado hablando mucho de la dichosa prisión preventiva oficiosa, que tuvimos un nuevo modelo de sistema de justicia penal
y que no se han hecho las evaluaciones para saber cómo vamos. Yo creo que ya es tiempo para hacerlo, para saber qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se puede mejorar, dónde hay muchas cuestiones que no dependen del sistema en sí, sino de los operadores, porque de nada sirve que cambies algo si la misma persona solo cambió de llamarse Ministerio Público, se llama fiscal, pero hace lo mismo, y no le cambió el chip en su cabecita, y no juzga con perspectiva de género, y no hace las investigaciones con perspectiva de género, y no ve que en el ofrecimiento de pruebas haya perspectiva de género. Entonces, pues la probabilidad de que siga trabajando igual es muy alta. Entonces, para mí, ya estamos en tiempo de hacer una evaluación de cómo vamos. Muchas gracias, doctora. María Dolores nos pregunta, ¿cómo lograr que una mujer teniendo independencia no se rija bajo la mentalidad patriarcal? La dificultad está en que nos movemos en distintos medios a la vez. Entonces, a veces no se cree que una mujer muy echada para adelante en lo público se sabe que sufre violencia interfamiliar y decimos, no puede ser. No puede ser que ella hacia afuera muestre esto y que hacia adentro tenga un rol de subordinación. Entonces, el cambio es en la sociedad de su conjunto. Y el cambio de la sociedad en su conjunto significa que vayamos cambiando en lo individual cada uno de nosotros, de nosotras. Pero vamos a suponer en este ejemplo que les puse de nuevas masculinidades o de masculinidades positivas. Un hombre empieza a cambiar la mentalidad y empieza a ser cooperador en la casa o de plano a entrar a los roles de igualdad en la casa y es el primero en que está de acuerdo en que todo vaya muy igual en cuanto a quién lava hoy los trastes o quién sube a tender la ropa o todo lo que ya sabe. Pero llega a su casa y la mamá le dice, pero ¿cómo, mijito? Mira aquí, y lo vuelven a tratar como el rey que fue. Entonces, el tema tiene que ser integral y en todas partes, porque es muy fácil que ese que está haciendo una gran tarea, al ir con los amigos, le digo, ya llegó el mandilón, ya llegó y ya empiezan las bromas y las cosas en donde él, que está haciendo un buen rol porque ya entró a un proceso, tiene que estarse enfrentando todo el tiempo a discriminaciones como hombre por hacer roles de cuidado que se ven temas de mujeres todavía para muchos. Entonces, si no es integral, es muy fácil que la persona que ya logró una sinergia importante en casa salga y no encuentre ese espacio de desarrollo o vuelva a ser comido porque en el trabajo, porque en la casa de los padres, en fin. Ahora, se nos ha dicho que la responsabilidad de cambiar los roles depende de la mujer porque es la mujer quien educa. Sí, la mujer educa, pero el tema es que hoy deben educar los dos, ya no se le debe dejar, y si las cosas están mal es porque también educa, y el otro queda en calidad de observador, le educaste mal, pero yo estoy aquí nada más como juez. El tema es que mientras se vayan compartiendo las mayores obligaciones en casa y el espacio privado quede muy igualitario, en ese sentido, el espacio público en consecuencia también lo será. Muchas gracias, doctora. Belinda Jaro, me imagino que respecto a la pregunta de las mujeres afrodescendientes, dice, ¿existe algún otro documento o pronunciamiento específico para este grupo social que sufre graves limitaciones al ejercicio de sus derechos humanos? Que yo tenga en la memoria, no, Belinda, pero de la composición actual de CEDAW, yo creo que más de la tercera parte es de personas afrodescendientes y no dudo que muy pronto vayan a sugerir hacer una recomendación. De las 4 que les dije que somos representantes de América Latina y el Caribe, pues las 2 caribeñas son afrodescendientes y todas las africanas tienen una relación muy estrecha con las afrodescendientes de las otras zonas del mundo. Entonces, si ellas no lo van a hacer, pues yo puedo decirles que empiece a tener éxito nuestra recomendación en temas de mujeres indígenas y que tomen ellas la bandera para lo que sigue. Gracias, doctora. Perla Chaparro pregunta, en relación al acceso a la justicia en materia penal, específicamente en la toma de medidas de protección a las mujeres, en todos los casos que se presuma que una mujer es víctima de violencia, aún sin suficientes pruebas para acreditarlo, tendrían que emitirse medidas de protección de inmediato y en caso de haberse emitido y volver a ocurrir una situación de violencia,
¿Qué medidas deberían tomar las autoridades para garantizar los derechos de la víctima a una vida libre de violencia, incluso su derecho a la vida? Es que ahí está el tema de que se tienen estos instrumentos y hay lugares donde funciona muy bien. Incluso a mí me tocó ver cómo funciona en Córdoba, Argentina, el sistema de los brazaletes que le ponen al perpetrador de la violencia y que en la policía le suena cuando se está acercando a la víctima, para que la policía se mueva porque tiene restricción de cierta área geográfica y al tener el brazalete, él y ella, ya se sabe que están a corta distancia y que puede haber algo. El tema con México es que hay estados de la República donde esto funciona muy bien. Los albergues que hay en Saltillo o en Mérida son extraordinarios. La atención a las mujeres víctimas y el acompañamiento posterior de carácter psicológico, de empoderamiento económico, es muy completo, pero casi está quedando a una diferencia de estado a estado. Hay estados, yo los que conozco que me parecen modelo son Saltillo y Mérida. Puede haber muchos otros que no conozco, pero sí en donde si tú ya te atreviste a denunciar, no quedas sola, quedas acompañada y el tiempo que estás en el albergue estás en un proceso de acompañamiento y preparación y no sales a buscar a tu maltratador, sales a hacer una vida nueva, pero no siempre se logra. El tema es que integralmente tenemos que revisar que ningún cabito quede suelto para que ninguna mujer esté en riesgo de volver a ser afectada, porque en muchos casos de los feminicidios ya se sabe que había amenazas previas, incluso denuncias al Ministerio Público, y que a pesar de ello se logró consumar el feminicidio. Muchas gracias, doctora. Rocío Romero pregunta, ¿las resoluciones parciales son realmente intentos de atender la problemática? Pero efectivamente, la desarticulación de las instancias no logra garantizar los derechos. Así es, ese es el problema. Gracias. Bárbara Ramírez pregunta, ¿la CEDAW entra para resolver situaciones de asuntos internos de los partidos políticos? ¿Qué puede hacer la CEDAW con algo de partidos políticos? Si hay un caso de violencia política suficientemente grave que se quiere denunciar a la CEDAW en particular, se puede hacer. Y en términos generales, puede la CEDAW ver el fenómeno que se está dando en Sudán del Sur o el que se está dando en Filipinas y revisar y sugerir de qué manera se puede realizar mejor lo que se está haciendo. La CEDAW normalmente revisa, no legisla. La norma está dada en la convención y lo que hace la CEDAW es la aplicación de la convención. Y en esa aplicación te puede decir qué deficiencia se encuentra en una política pública hecha por un Estado y les puede decir cuál puede ser un mejor camino. Muchas gracias. También Bárbara Ramírez nos pregunta, ¿cómo atacar la violencia en lo privado? La violencia en lo privado es algo reciente, aunque no lo crean. Durante mucho tiempo se pensó que lo que pasaba al interior de un hogar era tema de los cónyuges, ¿no? Y el Estado no se metía. Hasta decisiones de la Corte del siglo XXI, como que puede haber violación entre cónyuges, es una cosa de la ponencia de la ministra Sánchez Cordero del siglo XXI, porque antes se había dicho que era el débito conyugal y la obligación de la mujer de permitirlo. Y se dijo, no, si no hay consentimiento, hay violación incluso entre cónyuges, y hay violación entre novios, y hay violación entre personas que están en concubinato, etcétera, etcétera. El tema de la violencia doméstica es que sigue creciendo y que es una violencia que a veces es imperceptible, porque no en todos los casos debe haber golpes. Recuerden que la violencia psicológica es ir minimizando a la mujer día a día, diciéndole que es una inútil, que no sirve para nada, que no resuelve nada, y así, hasta que ella se la cree y ya no puede hacer nada, porque fue tal
el tema psicológico de eres un inútil, no sabes hacer nada, que hasta llega y dice, no, es que yo soy una inútil y si no es contigo no puedo hacer nada. Entonces es un proceso donde ya se vio que puede tener varias vertientes, no siempre son golpes, a veces es este tema económico del gasto, de te doy el gasto, no te doy el gasto, te controlo el gasto, o te digo que puedes comprar o que no puedes comprar, o si me gusta la ropa que compraste o no me gusta, o por qué gastaste más en esto que en esto, es un tipo de violencia, o no pongo nada a tu nombre. Compro un coche que es mi coche, compro esto que es esto, y yo hago una violencia patrimonial, porque al final empiezan un proceso de divorcio y la mujer no es dueña de nada porque resulta que ella solo trabajó y ya ven que se han ido viendo compensaciones de cómo hacerlo. Pero el proceso de educación es larguísimo y todavía desafortunadamente muchas mujeres y hombres no están con la claridad de por qué hay que ir haciendo el cambio al interior de las casas y cómo eso va a ir cundiendo en lo social. Pero obviamente hemos avanzado. Lo que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, no es lo que estamos viviendo ahora. Y a veces a muchos le dicen, es que ya no aguanta nada, nomás porque hizo tal cosa ya. Pues sí, porque antes aguantaban todo, porque eran totalmente dependientes y porque así les decían que tenían que cargar su cruz y que era una parte de que no había otra alternativa de vida. Las mujeres hoy, sobre todo las que tienen independencia económica, dicen yo no tengo por qué estar aguantando ni los gritos, ni las amenazas, ni nada, y se van. Entonces estos procesos sí han cambiado, pero muchos dicen es que la mujer ya no hace nada por mantener un orden y una armonía, cuando no había orden y armonía, y ustedes lo saben, que esas condiciones de subordinación perjudicaban muy grave a las mujeres de antes. Muchas gracias, doctora. Guillermo Ruiz Rizo pregunta, ¿qué tanto se modifican con la pandemia los procedimientos de atención a quejas de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes? Esto porque, como sabemos, se cerraron muchas oficinas de quejas. Se han modernizado y simplificado los procedimientos para la atención de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes o contra las mujeres. Fue un gran problema en la pandemia y se está, bueno, ya creo que hay varias instancias que ya hicieron la evaluación de qué pasó, pero se cerraron oficinas de quejas por la pandemia, se cerraron albergues y por la austeridad franciscana se les recortó también recursos públicos. Todo eso, incluso una decisión como cerrar las instancias infantiles, impacta directamente a las mujeres, porque son ellas las cuidadoras. Allí es a donde claramente se ve como una política que está orientada a favorecer a mujeres, y se dijo, pues ahí están las abuelitas para cuidar. No, las abuelitas no están para cuidar, las abuelitas están para ser mujeres plenas, no para ser esclavas hasta el final de sus vidas. Pero el hecho de cambiar una política pública sin pensar en dónde está la afectación a las mujeres, es no tener perspectiva de género. Y estas cuestiones no se ven, no se están viendo con la relevancia que tienen, porque en la pandemia las primeras personas que perdieron el trabajo fueron las mujeres. Muchos trabajos informales, muchos trabajos de medio tiempo y mucho más lento también para recuperar trabajo las mujeres después de la pandemia que los hombres. Entonces, cada vez que alguien les diga que no hay impacto diferenciado en hombres y mujeres en políticas públicas, en casi todas sí lo hay, porque las diferencias de los roles siguen impactando en todo. Gracias, doctora. Perla Chaparro pregunta, ¿qué acciones realiza la CEDAW una vez que los estados brindan un informe periódico y se observa que no existe ningún avance? En caso de existir avances, ¿cómo es que CEDAW considera que esa información rendida por el Estado es verídica? Es decir, ¿se realiza una comparativa con alguna investigación realizada por la misma CEDAW o se toma en cuenta únicamente la información rendida por el Estado en mención? Lo comenté al inicio, pero lo repito. Cuando vas a preparar tu recomendación y cuando va a presentarse el Estado, tú ya tienes lo que dijo el Estado, lo que dijeron todos los organismos de derechos humanos de todas Naciones Unidas. Decía yo, si es un tema de niñas, yo veo lo que dijo ante la Comisión de Derechos de Niñas, o si es de migrantes, o si es lo que sea. Y además yo veo los informes sombra. Por eso es tan importante que la sociedad civil rinda informes sombra, porque un informe sombra te puede decir Amnistía Internacional, algo de acceso a la justicia,
O la WWF, algo de cambio climático que impacta a las mujeres por desertificación y migración. O te lo puede hacer cualquiera de acceso a la justicia, no sé. Las ONGs, la sociedad civil, hacen informes sombra y te dicen, así está la violencia ginecobstétrica en Honduras, así están las condiciones de deserción escolar en Filipinas, así están. Trabajas sobre lo que te dice el Estado y sobre lo que te dice la sociedad civil. Y cuando rinde el informe el Estado, está presente la sociedad civil. Ahorita a veces virtual y a veces presencial, pero está presente. El Estado sabe que si dice algo, le puedes mentir. No tiene ahí voz, pero sí el relator puede saber que hay un informe sombra que dice lo contrario. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta más en este foro y pues bueno, le dejan aquí agradecimientos, felicitaciones, excelente disertación y ponencia. Muchas gracias, doctora. Y también a nombre de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y a nombre de su presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, reiterarle nuestro agradecimiento. Quedamos con grandes aprendizajes el día de hoy, esta parte tan importante que resulta de buscar estos orígenes de la violencia y desarticularlos, al igual que los estereotipos de género, que es en lo que comenta usted también, que se ha centrado mucho la CEDAW y aparte de todo este seguimiento, observación y monitoreo. Pues bueno, en este caso me gustaría cederle la palabra a la coordinadora de estudios, divulgación y capacitación, la doctora Margarita de Reneros y Fuentes, quien le quiere por ahí saludar. Adelante, coordinadora. Sí, Itzi, muchas gracias. Pues agradecer, doctora Leticia Bonifaz Alfonso, por su gran participación, excelente conferencia, tema tan importante y a la vez tan sensible como es evitar la discriminación en la mujer. Coincido con usted, hay mucho por hacer, mucho que nos hace falta por avanzar. Creo que es mucha falta todavía de conciencia y de educación que necesitamos seguir implementando. Felicidades a la CEDAW por lo que está haciendo y por lo que se ve que todavía tiene por hacer, por realizar. En este ciclo de conferencias con perspectiva de género, hemos abordado temas muy importantes, muy trascendentales y que bueno, todos como ciudadanos tenemos derecho a la capacitación. Agradecemos enormemente, doctora Leticia, su participación y en este caso es parte de nuestra formación y especialización en el tema de derechos humanos. Agradecemos a los 124 participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy, mi subcoordinadora, la compañera, la maestra Itzia Barajas. Muchas gracias, Itzi, por moderar esta conferencia. A cada uno de ustedes, muchas gracias, esperando otra próxima conferencia de este tipo de calidades que necesitamos y que cada uno de nosotros merecemos por el solo hecho de seguir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, antes de que se vaya, ¿nos permite una foto grupal? Esta foto grupal es únicamente para el archivo de aquí de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, me gustaría que las personas que puedan abrir su cámara puedan en este momento hacerlo y nos tomemos esta fotito del recuerdo de este nutrido foro. Vamos a dar unos momentitos más. Aprovecho para comentar que me alegra que veo aquí muchas mujeres que tienen esta participación política, estos puestos de liderazgo. Me alegra y me nutre verlas presentes el día de hoy. Me hace sentir con unos nuevos bríos y con ilusión al respecto del futuro. Pues bueno, vamos a tomar la fotito. 1, 2 y 3. Cámara, Emi. No tiene siempre. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Los esperamos el próximo 23 de septiembre con la última conferencia de este ciclo. La doctora Leticia Bonifaz, ha sido sin duda completamente enriquecedor escuchar el día de hoy. Esperemos que sea la primera de otras participaciones. Le hacemos llegar un fuerte abrazo y también agradecer también al maestro Alejandro Sandoval Rocha, que nos permitió esta vinculación. Él es el enlace de presidencia con la coordinación de estudios de divulgación y capacitación en esta Comisión de los Derechos Humanos de Michoacán. Pues gracias, maestro Alejandro, por haber concertado este vínculo que hace posible que el día de hoy tengamos aquí a la doctora Leticia Bonifaz. Gracias.